pedir la palabra, anotamos en el chat de acá. Habilitame. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, estamos dando comienzo a la mesa. Gilla, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Soy la licenciada Gilla Amado de Zafore, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y tengo mucho gusto en conducir este espacio, este taller de textos breves, donde 3 estimados colegas van a presentar sus trabajos. Ellos son Magíster Perla Frenkel, la doctora Cristina Martínez Chipolati y el licenciado Mauricio Zulián. Nos acompaña también como coordinadora la licenciada Daniela Potat. Ella es candidata del Instituto Ángel Garma. Hecha esta presentación, le voy a dar la palabra a Perla Frenkel. Perla Frenkel es magíster en psicoanálisis, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, docente del Instituto Garma, coautora del libro De exilios y márgenes en psicoanálisis, docente titular de la maestría de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados y de la Universidad Nacional de La Matanza. Tituló su trabajo ¿Serán estos tiempos de Forda para el psicoanálisis? Perla, tenés la palabra. Hola a todos, gracias Gilla por la presentación. Para mí es un placer compartir la mesa con estos queridos colegas. Y bueno, gracias a todos por el esfuerzo de hacer este simposium y por todo el apoyo recibido en su organización. El trabajo que presento se llama ¿Serán estos tiempos de Forda para el psicoanálisis? Esta pregunta se me armó desde que comenzó toda la cuestión esta de la especial situación en la que estamos viviendo. Hecha esta aclaración, voy a leerlo. Si de presencia y ausencia se trata el juego del Forda, considero que es esta una problemática que hoy nos interpela. Ausentes de nuestros consultorios, pero presentes para nuestros analizantes, con nuestra escucha, nuestra interpretación y nuestro deseo de analizar. Función esta, me refiero al deseo de analista, que nos sostiene como el Forda en el juego del niño, en cada encuentro con nuestros analizantes. Freud nos trae este juego de ausencia, presencia, representación de ausencia, justamente en el texto del más allá del principio de placer. Nuestros analizantes nos preguntan antes de comenzar la sesión por Skype, ¿estás? ¿Será un estás para mí? En otro tipo de sesión, sin imagen, la pregunta es, ¿cómo estás? También como el ¿estás ahí? Si estamos en silencio. Los enigmas nos invaden, nuestros saberes se conmueven y se da otra apertura necesaria para la narrativa de la cosa, que anulada en su positividad adquiere dimensión simbólica. Esto me lleva a la siguiente cuestión que quiero compartir con ustedes. Las teorías que habitan al analista, ¿cómo inciden en su práctica? Pregunta que formulo en estos tiempos tan peculiares, inquietantes, en que la angustia nos acompaña, por momentos nos acecha desde el superyo y en otros nos permite sublimar. ¿No será acaso que también ahora
Se trata del saber no sabido y que está para ser construido una y otra vez. En principio, necesariamente, somos fruto, en tanto que analistas, de transferencias. Las de nuestros análisis, supervisiones, seminarios, grupos de estudios y demás cuestiones ocurridas en momentos puntuales de nuestras vidas y que siguen ocurriendo. Acá diré que hay un derrotero marcado por lo pulsional y por el amor. Desde lo pulsional, algo hacemos con la pulsión. Puede ser síntoma, inhibición o sublimación. Y algo de este orden ocurre también con las teorías que nos habitan. Sucede en un momento único y irrepetible que se juega para cada análisis, para cada encuentro que se da en transferencia. Y es entonces que allí se da la creación de algo nuevo. Porque en la sublimación hay un retorno en el cual se inventa lo perdido. Se repite la producción del vacío, vacío como producción del significante. Momento mítico fundante, constitución del sujeto, ser de la palabra. Esto sigue sucediendo, aún en tiempos de pandemia. Como el análisis tiene que ver con el tema del descubrimiento, diría que allí estamos en un contexto de descubrimiento. Entonces, ¿qué sucede con las teorías que nos habitan? Heidegger escribe que en el humano el habitar va junto con el construir. Me detengo primero en el construir. Este sería el orden lógico, pero para nosotros, analistas, no necesariamente es así. En hebreo, construir se dice libnot. De la misma raíz es la palabra ben, hijo. Las construcciones que se realizan en cada análisis son de algún modo hijas de todo aquello que nos habita. Hay una expresión en relación a la Jerusalén destruida que dice así en hebreo: Banaich iu bonaich, cuya traducción es: tus hijos serán tus constructores. Interpretaciones, construcciones. Estamos hablando de aquello que se produce en el campo de la transferencia. Transferencia que tiene que ver para mí con exilio. Somos viajeros en tierra extraña, otra tierra, otro idioma. De pronto, de lo heimlich a lo unheimlich, de lo familiar a lo extraño. En algún momento surge la interpretación. Interpretación, como señala Gerard Haddad, en el sentido que Freud y Lacan le dieron a esta palabra: formulación que roza el enigma, a partir de enunciados en apariencia insignificantes. Detengámonos por el momento en el habitar. El habitar tendría que ver con tener donde alojarse, es decir, es algo que tranquiliza y reconforta. La antigua palabra bauen se relaciona con el bin, soy. Ich bin, du bist, quiere decir en alemán: yo habito, tú habitas. Disculpen mi pronunciación. Dirá el filósofo: el modo como tú eres, yo soy, la manera según los hombres somos en la tierra, es el habitar. Entonces, el hombre es en la medida que habita. Transfiero a nuestra práctica para decir: somos de determinado modo analistas habitados por nuestra teoría. El bauen significa cultivar. ¿No es acaso un análisis, una tierra de labranza? Las teorías que nos habitan darán cuenta de nuestro propio estilo. Como teorías y fantasías se conectan, es que las teorías que construimos tienen que ver con nuestra propia infancia. Construimos teorías ante aquello que nos preguntamos, que nos inquieta: los orígenes, la sexualidad, la diferencia de sexos, la muerte. Las teorías entonces están en nosotros,
Las hemos trabajado durante mucho tiempo. Curioseamos, nos asomamos, descartamos, nos apropiamos. Finalmente diré, son valiosas siempre que no operen como defensa que obture la escucha. Pero hay que tenerlas. No es de la nada que la pulsión será creacionista. También cite el amor al saber. Somos igualmente fruto de múltiples identificaciones que habrá que ver cómo se juegan en cada uno. Puede suceder que las teorías dejen ubicado al analista en un lugar a veces incómodo. Esto sucede cuando se hace un uso indebido de ellas, cuando se las confunde con una suerte de militancia y nos agrupamos en algo más parecido a una masa, alrededor de alguna figura que en tanto que representa un ideal, queda como dueño de la teoría. Esto acecha, es parte del malestar en nuestra cultura. Es bueno estar advertidos, pues las cuestiones del desamparo y de la necesidad del otro nos ponen a su merced. A veces se arman verdaderas logias, divisiones, separaciones. Respecto a esto considero que es el lazo social que da la pertenencia institucional, el que da el tiempo necesario para la reflexión, para la elaboración de estas cuestiones, que enriquecen la tarea y alivian nuestras angustias. Con las teorías que nos habitan se da un juego de tiempos. Primero, la incorporación. ¿Oral canibalística? Me pregunto. Luego, hará falta un segundo tiempo, como en la sexualidad y el trauma, para su inscripción. Después, la necesaria latencia para su resignificación. Es en ese tiempo que nos apropiamos de ella. El tema es que en el mientras tanto de la transferencia se juega su incidencia. Porque ser analista tiene que ver, para mí, con poder mover las propias referencias, deshacerse de uno mismo, de nuestros propios saberes, para cada tratamiento, para cada analizante. Es que en cada tratamiento algo se inscribe, dice o se escribe para cada analizante y para cada analista. Trabajamos los textos sin venerarlos, poniendo en juego las vacilaciones, los vacíos. ¿Cuántas veces ocurre que releyendo a Freud nos invade esa inquietante extrañeza, como si fuera la primera vez? Es que estamos atravesados por la experiencia de lo inconsciente. Sabemos del límite, del tope, del vacío dejado por la cosa, el das dig, que paradójicamente moverá nuestro deseo. Finalmente, nuestra tarea nos enfrenta con la insoportable levedad del ser. No en vano aconsejaba Freud una vuelta de análisis cada tanto para el analista. Considero que más allá de las teorías que nos habiten, y en tanto trabajemos para la libertad del analizante, es decir, liberados nosotros del furor curandis, sin buscar alguna verificación imposible, al tener presente la cuestión de la abstinencia, o sea, ni sugestión ni seducción, estaremos trabajando, haciendo un uso adecuado de las teorías que nos habitan, que son enriquecidas continuamente, con cada análisis que realizamos, supervisión, seminario que dictamos, trabajo que escribimos, en la evaluación que nos realizan quienes nos eligen para su formación y en el diálogo con colegas. Separaciones y reencuentros, como el Forda, que nos marca en esta apasionante tarea artesanal, que es la de ser analistas siempre en formación. Gracias. Muchísimas gracias, Perla. Has entrelazado conceptos muy valiosos del psicoanálisis. Y pensaba cuando te escuchaba que así como el juego del carretel marca un momento constitutivo importante en el sujeto, quizás nuestro presente también sea constitutivo para el psicoanálisis. Ahora le voy a dar la palabra a la doctora
Cristina Martínez Chipolati. Cristina es doctora en Psicología, tercer ciclo, Universidad de París, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, especialista en niños y adolescentes, miembro del comité editor de la revista de psicoanálisis. Su trabajo se titula No olvidar para no repetir, Primo Levi y Jorge Semprún. Adelante, Cristina. Buenas tardes, sí. Buenas tardes, queridos colegas. Es sumamente gratificante poder compartir este momento, el simposio, y agradecer el esfuerzo y el amor con que los colegas de la Comisión Directiva y Secretaría Científica prepararon este simposio. El resumen de este trabajo leo brevemente, porque me parece que es un panorama para ubicar, que el trabajo se ocupa de la obra concentracionaria de Primo Levi y Jorge Semprún, quienes fueron detenidos, torturados y deportados a los campos de concentración de Auschwitz y Buchenwald. Insisto en la escritura como medio privilegiado para elaborar las vivencias traumáticas a través de la narración de las mismas. La sublimación pudo constituir en ambos escritores una vida salvadora en su renacer. No olvidar para no repetir. Este escrito tiene como objetivo analizar el trabajo de elaboración y los procesos sublimatorios a partir de la escritura de los eventos traumáticos padecidos por Levi y Semprún en los campos de concentración nazis. La literatura concentracionaria emana del recuerdo personal de cada uno de estos escritores y en no dejar caer en el olvido la etapa desgarradora y traumática que ellos vivieron en Auschwitz y Buchenwald. De ahí mi pensamiento, no olvidar para no repetir. Semprún sostuvo que su relato vivencial le ayudó a soportar las duras condiciones de vida de Buchenwald. Algo parecido, dijo Levi, cuando destacó el valor de estímulo de la narración autobiográfica al afirmar que si no hubiera pasado por Novitz, nunca hubiera escrito nada. En este sentido, Freud sostiene que una experiencia intensa desencadena en el escritor el recuerdo de otra experiencia de la que surge un deseo que instrumenta en su labor creativa. Tanto Levi como Semprún son artífices en la composición de la experiencia concentracionaria. Los motivos que condujeron a cada uno son diferentes, pero se encuentran a igual distancia, ya que padecieron el mismo sentimiento del deportado, la vergüenza de estar vivos. Levi habla de la deshumanización y del mal de nuestro tiempo. En cuanto a Semprún, por tratarse de un trauma masivo, no pudo elaborarlo inmediatamente. Son varios los libros en los que Semprún aborda la imposibilidad de escribir acerca de la promiscuidad y de la anomia característica de la vida cotidiana en Buchenwald. A su regreso del campo, comprendió que si narraba lo vivido, la escritura lo conduciría a permanecer en el recuerdo de lo que denominaba la memoria de la muerte. Escritores post-campo como Levi o Antelme
sintieron la necesidad de relatar el genocidio a su regreso del campo. Semprún, en cambio, decidió guardar silencio. La palabra, afirma Lizade, reabre heridas, mientras que el silencio se transforma en bálsamo. Poner silencio a la tragedia, dice esta autora, es una forma de respetar los mecanismos de defensa frente a recuerdos difíciles de tolerar. Semprún se esfuerza por dejar atrás la situación traumática, dedicándose a una intensa actividad política. Necesitó años, como 20, para poner en marcha la maquinaria del recuerdo, tratando de olvidar el terror de su propia muerte. Los amigos de Levi les sugirieron escribir su historia del campo. Levi tiene la necesidad de contar lo sucedido para dejar testimonio del horror que se padeció. Los cuentos aluden al campo de exterminio, explicando lo que había antes y lo que vino después del campo. Y lo hace a través de la parodia, que no pone en duda la realidad. Si esto es un nombre, la tregua, los hundidos y los salvados forman la trilogía de Auschwitz, que pertenece al género autobiográfico y permite visualizar la naturaleza del mal, tanto en el nazismo como en el fascismo. Si esto es un hombre, se alimenta de sus vivencias en el campo de concentración. El relato lo hace a partir de lo que Levi llama la intuición detallista, o sea, propia de los cuentos de ficción, es decir, la capacidad de generar la narración a partir de detalles a cuyo alrededor las historias se condensan y se expanden. En Jorge Semprún, la escritura, la literatura y la cultura fueron los lugares que le sirvieron de amparo, de protección y de resguardo para quien huía de los horrores del campo alemán. Semprún no tenía pensado escribir sobre esa experiencia horrorífica, mortífera del campo, pero un día decide afrontar la muerte a través de la escritura en la obra que él escribió, El largo viaje, con el que rompía un largo silencio. Esta obra de Semprún señala el inicio de un programa literario y político contra toda forma de olvido de la maquinaria homicida del nazismo. Semprún inicia su actividad como escritor, pero simultáneamente inaugura, al decir de Agamben, la literatura del lager. Su obra concentracionaria se complementará con Aquel domingo, La escritura o la vida, Viviré con su nombre, morirá con el mío. Es evidente que sus obras mantienen una correspondencia con su experiencia como deportado en Buchenwald. Por lo que se refiere a Levi, su confinamiento en el campo fue la base de los textos autobiográficos. Semprún afirma que el paso por el campo nazi le marcó la vida. Lo que siempre le venía a la mente era el olor a carne quemada que le simbolizaba la vivencia directa de la muerte y de su paso por el campo. Lo que relata son las vivencias de sentirse incorpóreo, como el humo del crematorio. Su manera de volver a sentirse vivo fue como, a través, ¿no es cierto?, de poder atrapar en palabras lo que vivió en Buchenwald. En su obra se observa cómo trabaja, cómo transforma la radicalidad de la muerte en un deseo de vida, lo que probablemente le salvó del suicidio. A diferencia de otros confinados, como Primo Levi, que en abril de 1987
se arrojó por el hueco de la escalera de su casa de Turín. En el caso de Semprún, la magnitud de su impulso libidinal, su confianza en la ideología y en la escritura, le ayudaron a resistir tanta destrucción a través de un ideal de trascendencia. Se puede afirmar que los dos autores necesitaban ir hacia el pasado para tratar de relatar y transmitir lo acontecido. Pienso que el acto de escribir sería en los dos escritores la reconstrucción de su mundo interno colapsado, transformando sus experiencias a través de la escritura, que en tanto acto creador fue la manera de trascender. Asquith y Buchenwald convirtiéndolas en un mensaje y en un testimonio. Tanto Levi como Semprún acuden a la escritura como una herramienta que les permitió tornar objetivable su experiencia y hacerla tolerable, pudiendo elaborar las vivencias traumáticas a través de ella. Pichon-Rivière estudia el aspecto subyacente de la destructividad humana, uno de los términos del conflicto vida-muerte que el creador se anima a enfrentar. Cuando en el creador suele hacer colapso o se destruye la representación del mundo, su obra es una manera de rehacer otra concepción del mundo en reemplazo de la derrumbada. Este autor pudo relacionar en la base del sentimiento estético una cosa fundamental, el sentimiento de lo maravilloso ligada a la vivencia de lo siniestro. Es decir, que lo maravilloso es la elaboración por medio de procesos mentales complejos de la vivencia de destrucción, de muerte y de lo siniestro. A partir de la creativa transacción entre el recuerdo y el olvido, la escritura les permitió hacer transmisible y narrable el horror. Será necesario, tanto en Levi como en Semprún, la creación de algo nuevo, la posibilidad de desplegar las potencialidades sublimatorias y volver la mirada hacia el horizonte del deseo. Esto lo dijo Maruco en el año 2004. Cierro. La sublimación, para mí, puedo constituir en ambos escritores una vida salvadora en su renacer. Ambos autores escribieron su experiencia en el campo. Escribieron para contar su experiencia. Escribieron para sobrevivir. Escribieron para hacer recordar. Escribieron para comunicar que no hay que olvidar lo sucedido en los campos. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Verdaderamente interesante lo que nos traes y cómo el acto, nos mostrás cómo el acto creativo, la escritura, de alguna manera permite elaborar algo de los efectos del trauma que ellos habían vivido en los campos de concentración. Así que muchísimas gracias. Le doy la palabra al licenciado Mauricio Zulián, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, ex integrante de la Comisión Científica FEPAL, docente en Educación Superior en Políticas de Infancia y Derechos Humanos y Educación Sexual Integral y de Género, y es docente universitario. El título de su trabajo es De cantos de sirena e incertidumbres. Bueno, gracias, Gilla. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Gracias, Gilla. Gracias a la organización del simposium. Voy a tratar de leer lo que sería algo así como un ensayo, mezcla de teoría psicoanalítica y poesía, diría yo.
Titulé a este escrito de cantos de sirena e incertidumbres. Dice Freud en Interpretación de los sueños: yo no sé si los deseos inconscientes hay que reconocerles realidad. A todos los pensamientos intermedios y de transición, desde luego, hay que negárselas. El canto de las sirenas está cerca de ser solo un cuento, pero alguna vez tuvo forma de realidad. Mito de cuando la urbe comenzaba a instalarse alrededor de los puertos desde donde partían los navegantes. Mito epocal sin sustento necesario para subsistir como verdad. Era en principio que Homero ubicaba en él una dimensión de saber en esos seres llamados sirenas. Cito: que nadie ha pasado de largo con su negra nave sin escuchar la dulce voz de nuestras bocas, sino que ha regresado después de gozar con ella y saber más cosas. Odisea, canto 12. Las sirenas fueron aves, peces, hermosas, horribles, malas, buenas, encantadoras. Lo único que se mantiene inalterado es su canto. Canto como ombligo del sueño. Canto como lo más cercano a la angustia. Un sueño no angustia por la cualidad de su contenido, sino por su virtud de llevarnos a los bordes. En los bordes habitaban las sirenas, y esos bordes producen el navegar por los sueños en busca de la felicidad del canto para encontrar, en el mejor de los casos, páginas dentadas desplazadas a la voz. En la caída, en el abismo, el despertar. Retomo palabras de Blanchot por su poesía. Las sirenas parece que cantaban, pero de una manera que no satisfacía, porque solo dejaban oír la dirección hacia donde se abrían las verdaderas fuentes, la verdadera felicidad del canto, cantos imperfectos que solo eran a un canto venidero. Podían cantar como cantan los hombres y por eso su canto se volvía tan insólito que despertaba en quien lo oía la sospecha de la inhumanidad de todo canto humano. Había algo maravilloso en ese canto real, canto común, secreto, canto sencillo y cotidiano. Ese canto dirigía a los navegantes, hombres de riesgo y atrevido movimiento, y que era en sí mismo una navegación, era una distancia, y de ese movimiento la expresión del supremo deseo. En un cortito movimiento voy a localizar ese saber que tenían las sirenas en una fantasía infantil. Las sirenas, ya sean aves o pez, no tenían, aunque nada diga la leyenda, genitales sino cloaca. Los navegantes vivían al irse a la mar tiempos de incertidumbre, donde el viajero no conoce el destino ni las odiseas que el viaje le implicaran. Ante la idea de la cercanía del abismo sirénico, la incertidumbre se hace tiempo de pánico, en un destino no pactado, pero siempre presente. Destino escindido ante el llamado de la mar. El principio de incertidumbre de Heisenberg establece la imposibilidad de conocer la cantidad de movimiento de un objeto e indica que cuanto mayor certeza se busque, menos se conoce. La ciencia no puede localizar al electrón, así como los navegantes no podían localizar a las sirenas. Lo único que garantizaba evitar su encuentro era no hacer tan atrevido el movimiento, y del saber de las sirenas nunca poseer su verdad. ¿Qué mató a las sirenas? Para Blanchot fue el goce mediocre, cobarde, quieto, calculado, la decadencia antiheroica y sordera del hombre. Atributos que llevan a los hombres a suprimir el movimiento. Las sirenas desesperanzadas en un canto que ya no vendrá, optaron por tirarse al océano, y tal vez sea ese el momento donde pasan de ser ave a pez. Podríamos decir que las sirenas murieron porque ante el pánico el hombre dejó de surcar sus aguas al constituir su verdad como imposible, en el saber de su inexistencia. La ciencia mata la mitología o la convierte en películas para niños. El analista, sin embargo, ha de buscar ese deseo causado por el orden sirénico, que en algunas teorías podemos pensar como preedípico y en otras como un real, en tanto verdad imposible que no se encuentra en la supuesta cloaca, sino en el decir de un canto, en una voz.
La incertidumbre siempre está en el movimiento, siempre venidero. Tiempos de incertidumbre, tiempos de movimiento. Para Blanchot, el relato es el mismo acontecimiento por venir, movimiento hacia un punto, no solo desconocido, ignorado, extraño, que no parece poseer de antemano nada fuera de ese movimiento relato, y de donde del mismo relato por venir extrae el relato su atractivo y potencia. No hay diferencia entre el porvenir y la incertidumbre. Allí la destreza ante lo aún no conocido o un saber hacer con el goce, que siempre el propio goce, surgido en tanto somos relatores navegantes, en tiempo de subjetivización siempre sirénicos. La realidad psíquica se conforma en función del principio del placer y de realidad en un intento de sostener la homeostasis, donde sexualidad y muerte coronan la incertidumbre, si la escisión del yo permite el atrevido viaje. La represión lo mata. Si el niño viene a sesión con su relato, nos cuenta de las sirenas y el analista interviene aludiendo a la inexistencia o no, el relato se convierte en hipótesis, con una dirección y una meta. Las sirenas desaparecen en un último acontecimiento. Muere también el analista. Si el analista permite el juego del relato, el relato se relata a sí mismo a medida que se realiza. La realidad que se describe se une a la realidad del relato y es la realización su garantía. En ese juego, el paciente puede llegar a oír el canto de las sirenas. Es convertirse del Homero a partir del Ulises que uno era. El analista permite poseer un relato propio fundante. En sesión, paciente y analista comparten el relato, donde Homero, Ulises, sirenas circulan en relaciones que podrían caer en lo intersubjetivo, donde la clínica que ejercemos se extingue, no en la llegada a un abismo donde relanzar el viaje, sino en la suspensión del viaje. ¿Cuál es el lugar del analista en estos intercambios? No será el de ninguno de los personajes, ni tampoco el del describiente. El lugar del analista es el relato mismo, motor y obstáculo cuando puede alojar en su presencia el acertijo para presentificar la voz del canto. Allí su función de causar el movimiento y la incertidumbre. Si el analista sanciona como ley el principio de incertidumbre, deja de ser analista para ser científico. Si el analista no hace silencio para realizar algún pacto desde el yo, el coronavirus mata o no mata, allí en la realidad material lo real como imposible se pierde sin causarse como escritura. Cuando lo simbólico, un discurso sea escrito, queda velado el origen del canto motor del relato. El relato conduce a los abismos para solo situarse en los bordes, solo situarse en los bordes donde se permita una escritura. El acto analítico anota la imposibilidad como movimiento para relanzar la incertidumbre a una odisea nueva. Repito, el acto analítico anota la imposibilidad como movimiento para relanzar la incertidumbre a una odisea nueva. Analista vos, que habrá de diferenciar de las sirenas dentadas con cloaca que ya no cantan y de la religión y la ciencia que no hacen silencio. Analista causa de movimiento del supremo deseo de moverse desde el pánico a la incertidumbre. Y muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Desde mi lectura, has hecho un escrito que de alguna manera estableces una analogía entre la poética y la narrativa del mito y la función psicoanalítica. Yo voy a hacer 2 o 3 preguntas para abrir a las preguntas del Facebook. Y voy a empezar a hacerte una pregunta. Hago las preguntas a la mesa. Estas 2 en realidad se me ocurrieron para vos, Mauricio, y después abro directamente a las preguntas o a los comentarios que haya en Facebook. Dale. ¿Pensás que el acto analítico conlleva algo de lo sublimatorio al provocar un cambio de posición subjetiva del analizando y nuevas marcas en relación a su goce? Esa es una. La otra,
que lo habíamos hablado en alguna oportunidad, pero que me sigue dando vueltas y te quiero escuchar. ¿Por qué afirmás que la ciencia mata la mitología o lo convierte en película para niños? ¿Podríamos pensar que quizás sin saberlo, la ciencia también se construye en parte con mitos? Eso es para vos. Ahora, una para Perla y otra para Cristina, y después ya abro a los comentarios del Facebook. A mí me gustó mucho, Cristina, vos trajiste muchas cosas, Perla primero, Cristina después. Muchas cosas que me interesaron, pero sobre todo una que es con la teoría, y sobre todo cuando vos hablás del obstáculo en la escucha por la teoría. Yo pensé que no hay análisis sin obstáculos. Pregunto, ¿tiene alguna especificidad el obstáculo como producto de un mal uso de una teoría? Y pensé si podría ser lo específico de este obstáculo, por ejemplo, considerar a las teorías como verdades inmutables. Eso es una pregunta. A Cristina, las experiencias dolorosas que se escriben y se describen, como lo hizo Semprún y Primo Levi, que vos nos trajiste, podrán tener, además de todo el proceso interior sublimatorio y creativo, como otra arista, el hecho de que por ser secretas hacen un salto al hacerse públicas y poder ser escritas y hacer un lazo con los otros y para los otros, adquiriendo este mecanismo en el sujeto una calidad de menos patógeno. ¿Se entendió, Cris? Bueno, no sé si alguno quiere contestar y si no, abro ya al Facebook. Si querés, hablamos un poquito de esto que me preguntaste y vamos viendo. Okay. Me parece que la pregunta es, digamos, tiene un montón de rizomas, digamos, que se podría pensar desde distintos lugares. En principio, si el acto del analista es sublimatorio, enunciado así como el acto del analista, habría que preguntar primero sublimatorio para quién, ¿no? Porque cuando vos decís el acto del analista, estás ubicando a una persona analista, ¿no? Y entonces estás deduciendo que hay otra persona paciente. No pienso así la clínica, ¿no? Yo pienso que hay un discurso en el cual se van produciendo relatos, ¿no? Y por eso hablaba de este orden sirénico, ¿no? Donde hay un relato que se va construyendo y no podemos ubicar en ese relato dos personas diferentes, ¿no? Con lo cual, si hay sublimación en el paciente, sí, seguramente, ¿no? Cada palabra es un acto sublimatorio, ¿no? Y en ese punto cada palabra puede producir un cambio subjetivo, ya sea dicho por el analista o por el paciente, porque en ese momento es discurso, ¿no? Es este relato que se constituye en este viaje, ¿no? En esta odisea, ¿no? Donde ni analista ni paciente saben a dónde van a arribar, ¿no? Pero sí, obviamente que estamos en el plano del discurso y estamos en el plano sublimatorio. Ahora, me parece que esto hay que tener cuidado también de creer que cualquier discurso es sublimatorio, ¿no? En algún momento trabajé con Cristina, esos autores, estuvimos en un grupo donde trabajamos mucho, ¿no? A Semprún y a Primo Levi, algunas cosas estuve yo también escribiendo al respecto, y yo siempre hice una diferencia, ¿no? Entre el trabajo de Semprún y el de Primo Levi. Ahí no coincido tanto con Cristina. A mí me parece que Semprún logra, ¿no? Una realización sublimatoria, en tanto su escrito tiene un constante ingreso de ficción, de relatos que van surcando su vida actual con sus recuerdos. Entonces en su texto él va mechando situaciones con las mujeres, situaciones con el campo, recuerdos que le vienen. Y en cambio Primo Levi escribe más como un testimonio casi textual de lo acontecido en el campo. Es como una especie de mimeografía,
de lo sucedido. Me parece que ahí uno puede preguntarse qué tipo de sublimación hay, si no hay un acto creativo, sino una situación de pasar en palabras lo acontecido, pero no sé si tanto creativo, ¿no? Y me parece que esto es lo que Cristina dice después cuando dice, bueno, Primo Levi finalmente se terminó suicidando, ¿no? Que tanto pudo elaborar todo ese transcurso, ¿no? en los campos, ¿no? Donde me parece que hay alguna diferencia, ¿no? Entre sublimar y escribir también, ¿no es cierto? ¿Por qué justamente entonces la ciencia mata la mitología y los psicoanalistas, yo diría que no hacemos ciencia, porque no buscamos, ¿no? Una realidad, no buscamos una verdad física o química, ¿no? Buscamos, en todo caso, una ficción que le permita al sujeto acomodarse en relación a la demanda pulsional, leámoslo esto como mejores síntomas, como síntoma, leámoslo como la teoría que querramos, ¿no es cierto? Me parece que en ese punto lo que hacemos los analistas es tratar de acompañar, ¿no? En la creación a un estilo del paciente. Perla hablaba del estilo, ¿no? Yo hablo no tanto en términos del estilo del analista, sino en términos del estilo del paciente, ¿no? Cómo vamos a acompañar al paciente en esto que yo decía, bueno, lo acompañamos en que él escriba su propia odisea, que invente, que sea su propio autor, ¿no? Más allá de las alienaciones y tradiciones, ¿no? Entonces en este punto decía que la ciencia mata la mitología, porque mata la imaginación, ¿no? Se queda con el puro discurso simbólico la ciencia, ¿no? Me parece que ahí hay una diferencia con lo que hacemos nosotros. Me habías preguntado otra cosa más que tenía que ver con, en relación al goce. Bueno, acá por ahí yo diría que el goce es este canto que nos lleva a surcar y atrevernos a ir hacia la mar, ¿no? Yo no veo al goce como algo peligroso y tanático que nos va a devorar. Me parece que justamente esta es la fantasía, ¿no? Que el goce es lo que está del otro lado del abismo, ¿no es cierto? Y la verdad que lo que se descubrió ya hace mucho tiempo es que del otro lado de la vista estaba América, ¿no? Y tenía un montón de cosas hermosas, ¿no? Aunque estén todavía medio desaprovechadas, ¿no? Entonces me parece que el goce tiene su necesidad de existir, ¿no? Porque es lo que nos impulsa a los atrevidos movimientos, que nos permiten salir del pánico para pasar a la incertidumbre, ¿no? Y esto es lo que hacemos. Bueno, no sé si te contesté las preguntas, pero bueno, intenté. Bien. Perdón, Cristina, vos querías decir algo. Perla, bueno, Cristina, me pareció que había levantado y después Perla, ¿sí? El micrófono, Cristina. Cristina, el micrófono. Por lo que trajo algún recuerdo que hemos trabajado, pero nosotros trabajamos sobre Marguerite Duras en un seminario, en un grupo durante un año con Liliana de Nicola, acerca del dolor y el sufrimiento y la recurrencia a la escritura. Yo en esa época y con vos nunca trabajé Levi, sí trabajé Marguerite Duras a raíz de este seminario, grupo de investigación que propiciaba Liliana Nicola. Ahora, con respecto a lo que dijiste de la sublimación y la escritura, me parece que vos tenés una posición distinta y bueno, muy respetable, porque tenés todo el derecho de pensar, pero para mí hay una ligación entre la sublimación, el arte, la creación, la escritura, la música. Si vos no lo ves así, bueno, perfecto. Pero yo considero que cuando estos dos autores escriben, están, cierto, recurriendo a la escritura como una manera de atravesar. Yo había puesto otra cosa que vos habías dicho y que después, bueno... Perdón, ¿podés hablar un poquito más fuerte, Cristina? Sí, por supuesto que puedo. Porque no se oye. Gritar no. No, gritar no. Bueno, hablar un poquito más alto. Lo que yo pensé... Acércate al micrófono, Cris. ¿Cómo? Acercar la voz al micrófono por ahí, sí. Ahí se te escucha mejor. Bueno, lo que yo pienso, ¿no es cierto?,
es que la escritura tiene un valor liberador, incluso podríamos decir casi terapéutico, pero que en ocasiones, sobre todo en el caso de Levi y de Semprún, tiene el valor de ser un testimonio. Lo que Semprún, y tomando un poco lo que vos trajiste de la narración y del relato, confesó, al igual que Levi, que el relato vivencial les ayudó a soportar las duras, no solamente poderlo hablar, sino poder recurrir a la palabra, ¿cierto? Simbolizar lo acontecido. Ellos están, ¿cierto? Hablando de todo eso en la necesidad de comunicar. Ahora yo pensaba también, hablando, porque vos fuiste un poco a la memoria y al pasado, de que la memoria de nuestro pasado, digo, en el momento en que trabajamos juntos, que la memoria, en el caso de estos dos autores, de estos dos escritores, adquiere un doble sentido. Por un lado está el recuerdo personal y por otro la voluntad de no caer en el olvido. La memoria juega en estos dos autores un papel fundamental. Ahora son textos testimoniales y que son porque en algún momento, no acá, sino otro colega preguntó por lo del valor testimonial. Las obras de estos autores, como las obras de Antelme, como las obras de Kers, constituyen realmente textos testimoniales, porque son una de las pocas fuentes, o sea, de lo que ocurrió en los campos nazis. Nada se sabría de los campos nazis y de los campos que todos los seres humanos tenemos. El caso de un secuestro, ¿no es cierto? El COVID-19 es como que nosotros vivimos en un campo, no existieran testimonios de supervivientes, por la intención que tenían los nazis con los campos de exterminio fue casualmente dejar al mundo sin hombres y sin habla. Y yo creo que lo que estos escritores hicieron en este sentido, porque además los nazis hicieron desaparecer las huellas de su política aniquiladora. ¿Cómo? Quemando los cadáveres, porque ellos así no quedaba nada de los cuerpos y nada quedaba de los hombres ni del habla de esas personas desaparecidas. Y nosotros podemos hablar de muchos campos de concentración, ¿no? De los que hemos también vivido de la historia nuestra. Ahora, vos tenés una manera de visualizar, de representarte la sublimación, que es tuya, yo la respeto, pero no es la que yo es decir, me alimenta pensando en el trabajo de Perla Frenkel como las teorías, y es con la que dirijo e interpreto mis trabajos. Ahora, pensando en el canto de las sirenas, yo decía, ¿cuántos deseos sexuales ocultos hay en este canto de las sirenas o en las sirenas, ¿no? Y qué significa en ellas también el proceso de desarrollo entre la infancia y la adolescencia, que vos tocaste bastante. Y vos me hiciste acordar, bueno, Freud lo veía, ¿no es cierto?, como el símbolo que expresa los conflictos, la ambivalencia, ¿cierto?, la dualidad de las fuerzas que se encuentran en el inconsciente. Pero vos me hiciste acordar de un viaje que hace años fui a Dinamarca y descubrí que la sirenita era el gran símbolo que había instalado Andersen. Y Andersen tuvo la virtud de transformar esa sirena. Entonces, de ser un personaje maléfico, lo dotó, ¿no es cierto?, la convirtió en una heroína romántica en vez de una mala mujer. Perdón. Sí. Cristina, sí, no, paro acá.
Sí, no, y una cosita, así le doy la palabra a Perla. Vos nombraste a Marguerite Duras. Los relatos de Marguerite Duras tienen una crudeza, que lo hizo decir a Lacan que parecía una descripción de lo real. Ahora, habría una pregunta también que yo me hago. De todas maneras, ahí había capacidad sublimatoria. A mi gusto, sí, aunque parecía una descripción de lo real. A mí eso me abre preguntas. Me acordé esta mañana, antes de comenzar con el simposio, una paciente muy joven hablando, me dice, una pregunta que me parece muy fresca, por eso la traigo. ¿Todos podemos sublimar? Hizo la pregunta, me parece. Una pregunta que me pareció muy fresca, pero muy interesante. Perla, tenés la palabra. Bueno, la verdad que estoy más tentada de introducirme en el tema que está surgiendo. Ay, dale. Así que, primero brevemente, me preguntaste por el tema de las teorías. Yo creo que las teorías hay que tenerlas, lo digo en el escrito, pero el asunto es cuando funcionan obturando y el analista se aferra a la teoría que lo habita y no escucha lo novedoso del paciente. Digo, cuando nos sentamos, despojémonos de todo, olvidémonos de todo y escuchemos al analizante, que va a venir a escribir su historia, como dijo Mauri, y que esas historias que se van a ir construyendo tienen siempre la característica de lo conjetural, ¿no? Aparte. Otra cosa que me parece interesante señalar es el tema del analista como objeto, que es lo que trae Mauri también, ¿no? Bueno, y respecto al tema de la sublimación, que como ustedes saben es uno de mis temas, o el tema preferido, yo me pregunté cuando leí el trabajo de Cristina si en el caso de Levi se trataba de una sublimación lograda. Me respondí que lamentablemente no. ¿Por qué? Porque a mi entender, posiblemente difiera con lo que plantea Cristina, la sublimación nos importa como deriva pulsional que logra burlar la represión. No nos importa tanto por el objeto. Justamente Freud ya había dicho, ¿no? Los antiguos elevaban la pulsión y nosotros elevamos al objeto. Considero que todos sublimamos. En el seminario 7 de la ética del psicoanálisis trae Lacan el ejemplo de prever acomodando unas cajitas de fósforos y bueno, lo que surge a través de eso. No importa tanto el producto final, importa el trabajo que se va haciendo en el mientras tanto, el trabajo de la pulsión, que tomando determinados objetos los eleva a una cierta dignidad y hace algo con el agujero del dasdín, con la cosa que nos habita. La pulsión en su retorno le hace un borde y se tratará de la creación de algo nuevo. Hay tantas cosas para trabajar acá, tantos conceptos fundamentales, el tema del duelo, el tema de la pérdida, digo, el tema del olvido. Es muy rico el trabajo de Cristina en este punto y se relaciona mucho, creo que los tres se trabajan en un punto donde con la irrupción de lo real, todos tratamos de hacer eso, y esto es lo que de algún modo se pone en evidencia en estos trabajos. Sea el canto de las sirenas, que como yo le decía a Mauri la vez pasada, siempre me asustaron y gracias al trabajo de él entendí por qué. Nunca me gustaron, a pesar que en una época estuvieron de moda las sirenitas, acá se acuerdan, había una sirenita que uno le ponía la voz, bueno, no me gustaron las sirenas. Pero acá aparece tanto, en el trabajo en los trabajos, digo, conceptos como poder hacer algo con eso. Y eso es fundamentalmente de lo que se trata, ¿no? Sin adscribirnos
de forma tremenda, de forma militante, a teorías o conceptos y a poder pensar. Hoy pensé esto, mañana lo pienso de otro modo, pasado lo pensaré de otro. Esta es la oportunidad que nos dan estas cuestiones, ¿no? Poner a vacilar nuestras convicciones y que no nos operen como certezas. Me encantaría escuchar las intervenciones del público, porque Sí, nosotros ahora podemos seguir hablando entre nosotros un montón. cosa. La Sí, vamos a seguir, digo, les hay, propongo, pero escuchemos, a ver. sí, ahora vamos a, porque me pidió la palabra Mauricio y Cristina, entonces le doy la palabra a Mauricio y después ya paso al Facebook, y después Cristina te la doy a vos. No, muy, muy cortito, porque vos nombraste a Margarit Durá, que también es alguien que trabajé mucho en relación a la escritura, ¿no? Entonces me parecía que lo que había que tener cuidado es de pensar como Lacan, ¿no? Cuando dicen que Margarit Durá pidió análisis a Lacan, Lacan le dijo, no lo necesita, sigue escribiendo, y Margarit Durá se pasó su vida alcoholizada, internada, pasando una vida miserable, que por más que a nosotros nos encante lo que ella escribió, la pobre la pasó muy mal. Hubiera necesitado un análisis, no escribir, hubiera necesitado un análisis, nada más que eso. Bien, bien. Bueno, Daniela, te doy la palabra, así lees alguna de las intervenciones de Facebook. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Bueno, quería contarles que gracias a esta modalidad recibimos la asistencia desde Bahía Blanca, desde Milán está María Rosa Iachetti, desde Chile, también hay gente desde Madrid y desde Bahía, Brasil. Dicho esto, hay mucha gente que agradece las ponencias y los alaban a los tres expositores. No sé si quieren que nombre algunos, eso lo van a poder... Sí, Daniela, sí, podés leer algunos comentarios. Por eso, bueno, felicitando a los tres, Natalio Cataife, Hilda Katz, Esther Romano, Norma Cavalieri, Mirta Serebrensky, Amalia Sochi, Laura Yasser. Para Perla Frenkel, Alicia Hendel destaca que Perla pone en relación interpretación y sublimación, que le resulta muy interesante esa ponencia. Eva Rottenberg a Cristina Martínez Chipolati le pregunta si el silencio podría transformarse en patología somática o transmitirse a generaciones futuras. Tenemos también un comentario importante de Hilda Katz, que destaca y agradece a Perla Frenkel por hablar sobre evitar la seducción del fanatismo, y a la doctora Chipolati por recordar la importancia de aprender de la experiencia. El licenciado Burstein destaca la importancia de recordar a Semprún y a Primo Levi en estos momentos de aumento del neofascismo. Norma Cavalieri agradece a Mauricio Zulián su referencia a las sirenas, que son sueños del buceo del inconsciente. Y Amalia Sochi destaca el proceso psicoanalítico, tal como se destaca en estas ponencias. Son una aventura donde dos saben cómo comienzan, pero nunca saben cómo terminan. Marcela Santoro pregunta si en el momento en que se produce, una pregunta para todos, si en el momento en que se produce el cambio en la posición subjetiva, en el análisis, hay un punto de certeza. Pregunta esto y sugiere que sea como base para la incertidumbre, para que la incertidumbre, siga haciendo avanzar el análisis.
Bueno, dejamos acá y después te vuelvo a dar la palabra, Daniela, así vemos ¿Puede todo. repetir, Daniela, la última? Sí. Marcela Santoro pregunta si en el momento, lo hizo al final de la ponencia de Mauricio, si en el momento en que se produce el cambio en la posición subjetiva en un análisis hay un punto de certeza que sirve como base o que sirva como base para que las incertidumbres futuras lo sigan haciendo avanzar. Cristina, ¿querés hablar? Que pediste la palabra. Gracias, Daniela. De nada. Cristina, el micrófono. Perdón, ¿cómo, Daniela? No sé si te escuchó, Cristina. Cristina. No hablé. No, Cristina, vos habías pedido la palabra, ¿no querés hablar ahora? Sí, que agradezco, ¿no es cierto? La mención y el planteo de Perla, bueno, también el de mi compañero Mauricio, pero el de Perla respecto al Fordá, porque yo lo sentí que el traerlo me reencontré con eso, pero que Perla habla del logro cultural, ¿no es cierto? Que es muy importante, que sería, que ella lo dijo de otra manera, por supuesto estas son mis palabras, que supone tolerar la espera, que me parece importante, renunciar, ¿no es cierto?, a la satisfacción funcional, soportar la ausencia, simbolizar, que lo mencioné y que está jugando en todo lo que hablamos, y hacer activo lo pasivo en el jugar, porque de alguna forma hemos tocado también la infancia y la adolescencia. O sea que me pareció, bueno, que resaltar el Fordá como logro cultural me sentí muy gratificada. Eso nomás quería decir. Perla, te doy la palabra. ¿Querés hablar? Bueno, a lo que dijo Cris recién, escuché un poquito porque tuve que levantar. El llamadito a pie de página que hay en el juego del Fordá es súper interesante porque el chiquito se sustrae, Freud dice así, se sustrae, se corre, se sustrae de su imagen. O sea, repensándolo en estas cuestiones que venimos hablando de presencia, ausencia, estoy pensando ahora, cuando nosotros como analistas nos sustraemos de posiciones que serían aquellas de adherencia furibunda a determinada teoría o determinada conceptualización, creo que damos la posibilidad de que haya producción de sujeto. Estamos trabajando para la libertad del sujeto. Y eso es lo importante. Todo el tema, que después podemos seguir hablando, sería otro tema. El tema de la desidentificación, ¿no? Tema importantísimo del trabajo de análisis. ¿A qué viene alguien al análisis? ¿A identificarse con el analista o a liberarse de identificaciones alienantes y enajenantes? Esto es también muy interesante, ¿no? Con todo lo que vos trabajás con el tema de qué ha pasado con esta gente que ha podido escribir, y qué pasó con el olvido, y qué pasó con la memoria, y qué pasó con dar testimonio. Una cosa que yo me planteaba mucho al principio de la pandemia, cuando mucha gente empezó a escribir, yo sentí que no podía en ese momento, que me parecía que era tiempo de dar testimonio, que lo único que podía hacer era testimoniar. Por esto de cómo son los tiempos para nosotros. Ahora que ha pasado un tiempo, tal vez podamos reflexionar un poco de esos acontecimientos del inicio. Pero me parece que en el inicio, para mí por lo menos, me resultaba como una cosa que entraba más dentro de intentar hacer, ¿no? Yo no podía. Ahora,
no quiere, respeto a quien lo pudo hacer, pero en mi conceptualización de lo que es la resignificación posterior, me parece que era tiempo solo de dar testimonio. Y otra cosa que había pensado es que qué oportuno que este espacio haya presentado el trabajo de Cristina hoy, cuando la noche del 9 a 10 fue la noche del Kristallnacht, que fue tanto en Austria como en Alemania. Así es. No solo en Alemania, y que cada vez que uno lo ve, no sé, nos da un escalofrío tremendo, ¿no? Bueno, me parece que hay algo que insiste en la producción del vacío, de hacer algo con ese vacío. Mauricio. Varias cosas. Por un lado, me hizo acordar Cristina cuando habló del trabajo de Perla, que cuando leí, ¿no?, el tema del Fordá y cómo Perla empezabas a hablar de esto que nos está pasando ahora a los analistas a través de la situación virtual, se me representaba otra situación, ¿no?, que era la de otro juego, que es el del chico que juega estás o no estás, ¿no?, que se esconde y aparece, ¿no? Claro. Donde Lacan lo ubica en relación al estadio del espejo, ¿no?, para ubicar no el trabajo con la cosa que trabaja Freud en el Fordá, sino el trabajo con el reconocimiento, ¿no es cierto? Me parecía que eso también está en juego hoy por hoy a través de la virtualidad como algo que nos debe generar muchas preguntas, ¿no es cierto? En este sentido, me parece que si pensamos, ¿no?, al sujeto, ¿no?, al sujeto que vivió en el Laje también, está en juego el tema del reconocimiento, ¿no? Y el tema del reconocimiento no pasa por, como preguntaban por ahí en algún momento, no pasa por una certeza, no pasa por una certeza de existir tampoco, ¿no? Me parece que cuando hablamos de certezas estamos hablando de una sobredimensión de lo simbólico, ¿no?, que es la que encontramos en el nazismo con, por ejemplo, esta situación de discursos fundamentalistas, ¿no?, que como que está todo escrito, está todo dicho, no tienen agujero, y entonces, bueno, hay un fundamentalismo que produce estragos y es totalmente desubjetivizante, no solamente para los judíos. El discurso del nazismo fue también desubjetivizante para los alemanes no judíos y para todo el que se introducía en ese discurso y para lo que está pasando ahora también, ¿no?, en lo que nombraban por ahí. Bueno, estos discursos neonazis que están surgiendo tienen que ver, ¿no?, con no poder ubicar ahí algo de una subjetividad lábil o con preguntas o con incertidumbres, ¿no? Necesitan una certeza, ¿no? Y ahí es donde estos discursos tienen sus fanáticos, ¿no? Me parecía que esto es importante porque muchas veces se piensa que el psicoanálisis es como una especie de panacea de lo simbólico, ¿no? Entonces hay que ganar terreno en lo simbólico. Bueno, me parece que esto hay que tener cuidado, ¿no? Me parece que la incertidumbre y el agujero y el abismo son necesarios para que haya un sujeto, ¿no? Para que haya un sujeto que no sea alienado en el discurso de un otro no barrado, de un otro no castrado, ¿no? Lo que me preguntaba Cristina en relación a la niñez y la adolescencia, sí, obviamente, ¿no? Por eso yo hablaba de las sirenas como un, entre comillas, mito preedípico, ¿no? Porque ahí después aparece Ulises con su mástil atado al falo, ¿no? Y hace aparecer, ¿no?, esta segunda dimensión, ¿no es cierto? Y es algo para seguir pensando también, ¿no es cierto? Quería ubicar nada más una cosita más, que es la diferencia entre lo que podemos pensar en Primo Levi, en Proust, Marguerite Duras, sus necesidades individuales, personales, subjetivas de elaborar el trauma, y de lo que puede ser en relación a lo que desde otro lugar podemos pensar que tiene más que ver con los derechos humanos y todo esto, con la memoria de los pueblos,
yo no equipararía, ¿no? La memoria del individuo a la memoria del pueblo, ¿no? Me parece que estamos en dos órdenes diferentes. La memoria de los pueblos, estoy totalmente de acuerdo con Cristina, es imprescindible tener memorias de esas situaciones, pero creo que todo individuo y todo sujeto tiene derecho a olvidar y a resignificar, ¿no? Que es un poco lo que hace Semprún. Semprún puede escribir cuando se encuentra con la posibilidad de que un nazi le haya salvado la vida al escribir en su profesión, no estudiante, como él estaba diciendo en su idioma latino, y que fue o confundido a propósito o no, nunca lo sabremos, con estucador, ¿no? Que era una profesión que el régimen necesitaba, y eso le salva la vida a Semprún. Cuando Semprún se encuentra con la idea de que un nazi podría haberlo salvado, hace una resignificación, ¿no? De lo que fue su relación con este gran otro no barrado, lo barra, ¿no? En un deseo ahí de ese personaje, y puede empezar a escribir sobre lo que había vivido. Primo Levi, cuando muchos años después le preguntan en un reportaje su relación con el nazismo, él se abstiene, no puede dar respuesta, no pone al nazismo como algo que pasó y que estuvo, y no pone una respuesta subjetiva donde se juegue un deseo decidido en contra de lo que pasó. No, me parece que ahí hay diferencias muy sutiles, pero que nosotros los analistas tenemos que poder seguir trabajando, ¿no? No tengo respuestas cerradas ahora, ¿no? Sino así situaciones que aparecen en estos autores que me parece que son para seguir pensando, ¿no? Gracias, Mauricio. Daniela, ¿querés leer alguna otra pregunta? Perla quería decir algo, Gilla. Yo también yo también. Bueno, Perla primero y después Cristina. Lo que pasa es esto, van a ser 4:25 de acuerdo a mi reloj, o sea que estamos con 5, 7 minutos, Okay, no minutos. mucho más. Minutos. Perla. Iba a decir algo en relación a esto último que decía Mauri. Cristina pone algo interesante respecto a Levi. Habla de una intuición detallista que trabaja con detalles. Entonces yo pensaba, ¿será que estuvo funcionando todo esto al modo del sueño? Porque es lo mismo que hacemos, ¿no? En el capítulo 7. Y una cosa que quería agregar, que me parece fundamental, es una frase de Mónica Cragnolini, donde dice, toda teorización es una tienda provisoria en el camino del desierto. O sea, permitámonos, ¿no?, tener este juego. Sí, gracias, Perla. Cristina. Sí, yo voy a ir de lo último que dijo Mauricio para atrás. ¿Sabes? Cuando Semprún llega como deportado, después de haber viajado 5 noches en un vagón de mercancías, y entra, ¿cierto?, le hace la ficha. El que le hizo la ficha era un deportado que estaba en el campo, un político comunista, que él sabía cuál iba a ser el destino de Semprún. Si decía que era estudiante de filosofía, lo liquidaban. En cambio, por eso, pero Semprún se enteró 65 años después, cuando fue a festejar el campo de Buchenwald. No 50 años después, sí. Sí, 50 años. 65 años después. Ahora, hay una cosa que me parece como que es para hablar, que vos la pienso. Vos dijiste las diferencias individuales, totalmente de acuerdo. Cada uno tiene derecho, ¿cierto?, a pensar, a elaborar el trauma, todo el trabajo de elaboración de diferentes maneras. Ahora, en el caso, vos dijiste olvidar y resignificar. El asunto es que estos autores no querían que la gente se olvidara de lo que había sucedido, no solamente porque ellos lo habían vivido, sino porque casualmente ellos vieron morir, ¿cierto?, a muchas personas, y ellos a través de su voz quisieron otorgarle la voz a los desaparecidos, no solamente por elaborar la propia experiencia, que fue horrible, ¿cierto?, aniquilante, sino también pensando en los otros, en el recuerdo, ¿cierto?, de la gente que ya no estaba más y que había sufrido el horror. Ahora, vos dijiste también otra cosa que me parece
importante la población. Sí, no fueron solamente los alemanes nazis. Hay que pensar, ¿no es cierto?, que fueron los comunistas, los católicos, los gitanos y sobre todo los homosexuales con esta política de aniquilamiento que tenían los nazis. Y volviendo al espejo, vos sabés, no es por pedantería, bueno, o no lo sabes, pero viví muchos años El micrófono, en París. Cristina, el micrófono. No, las preguntas. Que viví, bueno, toda esta teoría del espejo también es una teoría, no le quito el valor a Lacan, pero hubo un gran psicólogo y neurólogo francés, Henri Vallon, de Estudiamos toda la facultad. ¿Ah? De ahí lo saca Lacan, Henri Cristina. Vallon, claro. De Balón lo saca Lacan. Bueno, Sí. no. ¿Sabes por qué? Porque yo en aquella época andaba en el Santán. O sea, claro, conozco, pero no le quitemos valor. Yo retomo lo que vos trajiste porque me encanta cada vez que hablamos de esto del espejo. Porque es importante lo que vos trajiste, hablando de la infancia, ¿no es cierto? El reconocimiento del otro a través del espejo. ¿Cómo se va, cierto, desarrollando esa imagen de sí mismo y del otro? Y cómo los autores estudiaron Bueno, todo Cris, eso no te a través enojas. de la imagen. No, te para enojas, nada. Porque así entran algunas preguntas más del Facebook. Dale. No, bueno, pero vos sabés que con Mauricio y con Perla No, es que- no tenemos la oportunidad Vos de no hablar. sabés. No, es que te entiendo. Tenemos que crear un seminario, un simposio propio. Yo tengo 2 o 3 preguntas también para Mauricio, pero las haré en otro lugar. Daniela, tu palabra. Bueno, acá me pide Ana Rosenfeld, que yo mencioné como licenciado Brustin, porque figuraba así, que aclare que es ella, y expone que en el caso de Primo Levi o Semprún se trata de sublimación o de la búsqueda de significaciones al infierno del Dante vivido por ellos. No. Y No. También Analía Miguel agradece y dice que ayudan a pensar la claridad sintética de Perla desde Carlos Casares. Hilda Katz sugiere que no podemos minimizar la monumental obra de Semprún y de Primo Levi con reduccionismos psicoanalíticos. Ruth Ini de Muchelske felicita por los trabajos, dice que Cristina, opina que Cristina hizo una muy buena e importante y comprometida investigación y comprensión que aporta a la memoria. Gilla, muy buena tu conducción y preguntas del inicio, lo felicita a todos. Hilda Katz felicita a la mesa. María Rosa Iachetti agradece por las presentaciones y felicita y agradece por compartir. Liliana Luján dice que agradece mucho las exposiciones y que, como dice Mauricio, el viaje entre analista y paciente. Carmen Adán, excelente los trabajos presentados, buenos ejes para permitir pensar y cuestionarnos sobre nuestros pensamientos y trabajos en consultorio. Miguel Blatt Silvia Diana dice que Primo Levi se sostuvo hasta que se enfrentó con un real. Muy buenas intervenciones. Amalia Sochi agradece el comentario de Mauricio y sostiene que es importante no idealizar opiniones. ¿Qué es importante? No se escuchó. ¿Qué es importante? No idealizar opiniones. Bueno, Silvia Pesini agradece las exposiciones y le quiere preguntar a Cristina
si podría analizar algo más sobre ese periodo de Semprún donde no escribía. ¿Qué función tuvo allí el no desear recordar ni desear escribir? Sí. Bueno, si hacemos una última vuelta y ¿querés vos empezar, Cristina? Sí, es interesante tu pregunta, la pregunta de la colega, porque Semprún, si escribía, ¿qué es lo que él sentía? Por eso el libro de él, La escritura o la vida, en un principio se llamó La escritura o la muerte, porque él sentía que si escribía se iba a morir, porque el dolor, el revivir, el recordar, ¿no es cierto?, todo lo padecido en el campo de concentración significaba para él la muerte. Por eso él estuvo 20 años en silencio. Pero durante esos 20 años yo pienso que tuvo una actividad que con Mauricio no nos vamos a poner de acuerdo, pero sublimatoria, porque se encaminó hacia la actividad política. Lo que a él cuando él estuvo en condiciones de escribir, ¿no es cierto?, y no pensar que se iba a morir, es cuando 20 años después se escribe, porque el recuerdo era muy doloroso. Exactamente, 20 años estuvo. Que no fue lo de Primo Levi ni de mucha gente, porque había en muchos sobrevivientes, muchos deportados. Yo no digo presos porque la palabra me duele que ellos hayan estado presos. Ellos estaban deportados porque, bueno, muchos estuvieron en la resistencia, muchos por sus ideas políticas. Pero fue terriblemente duro permanecer ahí. A la vuelta, muchos, no, cierro con esto. Lo que quise decir recién, que muchos deportados tuvieron la necesidad inmediata de hablar, no bien regresaron. Pero hay textos de los franceses, de muchos historiadores judíos franceses, que señalan que nadie quería escuchar. Nadie quería escuchar lo que había pasado en los campos, no querían saber nada. Más aún, en muchos eran como un no creer que eso hubiera sido posible. ¿Ah? Los franceses. Una cosita breve. El tema de la causa que le permitió a Semprún tener una causa, le permitió sobrevivir a muchas cuestiones y lo sostuvo. Freud también en algún momento dice, a mí lo que me sostiene es la causa. Digo, no es un tema menor. Otro tema que quiero decir fue muy grande el número de personas que no contaron a sus hijos lo que les pasó en el Holocausto. En la segunda generación del Holocausto, he conocido unas cuantas personas en un curso que hice en Israel, se los denomina la vela del recuerdo. Sí. Y muchos contaron que lo que le habían contado sus padres era lo que les había quedado como última imagen, como una imagen del momento en que o se llevaron a sus padres o los separaron de sus hijos. Así es. O sea, que el poder hablar bueno, hizo causa y vemos el efecto en la segunda y en la tercera generación. Sí. Hemos atendido acá gente que es segunda generación. Así es. Una cosita chiquita, puedo decir. Yo también, cosita chiquita. Mauricio. Que se conecta con lo de... Mauricio, a ver. No, que me parece que hay muchas diferencias que podemos pensar, ¿no es cierto? Me parece que una diferencia importante, ¿no?, para pensar si hablamos de Semprún y Primo Levi, yo diría, Semprún estaba tocado por el orden sirénico, era un valiente, ¿no? Era un acto heroico para él ser comunista e ir al campo, tenía un sentido importantísimo. Para Primo Levi, no, Primo Levi fue tomado desde un no entender por qué estaba ahí, porque no era entendible por qué los judíos estaban ahí. La verdad que no había ninguna justificación para eso. Entonces, no tenía sentido para él, que ni siquiera se consideraba muy creyente, ni se consideraba muy judío, ¿no? Primo Levi dice, me
cosieron la estrella en el brazo en el campo de concentración. Yo antes no tenía mucha relación con el judaísmo, ¿no? Entonces, Primo Levi se presentaba como un hombre débil, tímido, ¿no? Semprún era un poco lo contrario, ¿no? Entonces me parece que también hay un montón de situaciones, ¿no? Que bueno, que como analistas tendríamos que pensar, son muchísimas, ¿no es cierto? Se nos escapan en 1 hora y media poder hablar de todo esto, ¿no? Por eso yo cuando escribí el Oden Sirénico, bueno, hay algo ahí que impulsa, ¿no? Que hay un acto heroico, ¿no? Y algo de esto tiene que ver también con estar en condiciones de poder soportar un análisis, de ser analizante, ¿no? Me parece que esto es importante. ¿Sabés qué? Una pequeña cosita. Vos me hiciste recordar, Perla, que en la cuestión de la sublimación, hablando de Semprún, hay que, bueno, muchas cositas, como dice Mauri, pero también considerar la cuestión de la identificación en Semprún con respecto al padre, que fue lo que lo sostuvo. En una época, Janine Puget me combatía porque ella decía que no había que pensar tanto en atrás. Yo creo que hay que pensar en todas las series. ¿No? Era otra combatiente, Janine. Claro, pero ella me decía eso. Y yo trabajo, es decir, sí, pero tengo en cuenta, porque el padre de Semprún, ¿cierto? Era filósofo, era manejaba el arte, estaba formado en el arte, y todo eso va apareciendo. El padre Semprún le leía antes de la hora de la cena, ¿no es cierto?, a los chicos, leía sus poesías, leía la poesía de otros poetas. Todo eso es el moldeado, el imprinting, como diría, ¿no es cierto?, Lorenz. Y esas cosas hay que tenerlas en cuenta también. En todo eso que trajo, que mencionaron tanto Mauri como Perla. Sí, es muy interesante. Hay un dato histórico que habría que agregar en relación a lo que dijo Mauri, en referencia a Levi, que el antisemitismo venía desde la Edad Media, por lo menos. ¿Y qué pasó después del 1848, con la Primavera de los Pueblos, cuando los judíos se pudieron asimilar? ¿Qué pasó con esos judíos que se sintieron alemanes de fe mosaica y que hicieron todo lo posible por negar su condición de judíos? Así es. A gran parte de ellos les cayó esto como sorpresa. Y hasta el final no podían creer que esto iba a pasar ahí. Digo, el dato histórico acá es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, lamentablemente tenemos que cortar porque se terminó el horario. Realmente yo les agradezco profundamente porque me parece que han sido realmente riquísimo todo lo que han aportado. Así que a mí por lo menos me dejaron muchísimas preguntas y creo que eso es muy bueno que suceda. Así que muchísimas gracias. Gracias, Daniela, a vos también por la coordinación. Gracias, gracias, Gilla. Yo agradezco, pero propongo que escribamos esta experiencia. ¿Para qué? Para comunicar y para no olvidar. Bueno, manda las preguntas por mail, Gigi, las vamos viendo. Okay. Muchas gracias a todos, gracias a la conducción, a los amigos por compartir. Gracias. Gracias. Muchas gracias.